¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, clase? Mi nombre es Miguel Ignacio García Pérez, de cuarto bachillerato sección C del Colegio Salesiano Don Bosco. El día de hoy voy a presentar mi base de datos. Mi base de datos que posteriormente en el siguiente video va a buscar y va a ingresar y va a mostrar, pero en formato PDF. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar solo en cómo vamos a realizar la base de datos. Primeramente quisiera aclarar cuál es mi procesador. Acá está mi procesador, mi memoria RAM de 4 GB, nombre del equipo desktop 315B8BT, uso sistema operativo Windows, y nada más, solo para cumplir los requisitos para el trabajo. Bueno, ahora ya nos enfocaremos en lo que es la parte de la base de datos, que es a lo que es el objetivo de este video. Nuestra meta, la meta que queremos llegar se basa en un esquema de entidad-relación, el cual es este que vemos acá. Esto es lo que vamos a hacer en estos momentos. Un código que logre realizar este esquema de entidad-relación, donde vamos a usar las tablas usuario, préstamo, ejemplar, libro, autor. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Entonces, yo ya lo he hecho una vez, como pueden ver acá. Ya lo he hecho una vez. Usé el Bodegas 2018, que es la principal. Ya está acá. Ya le inserté datos. Ya me funciona la tabla. Y ya tengo los procedimientos almacenados. Sin embargo, vamos a ver cómo es que lo realizamos nuevamente. Entonces, vamos a irnos a MySQL Connection, en el signo más. Y vamos a crear una nueva base de datos. Una nueva conexión que se va a llamar... en este caso la vamos a llamar bodega nuevamente 208. Vamos a dar OK y vamos a empezar. Bien, entonces vamos a irnos acá y primero vamos a aclarar, en caso de que ya exista esta base de datos, que se elimine y que se elimine por completo, así la volvemos a poder podemos volverla a reutilizar. Entonces vamos a agregar el drop database if exist bodega 208, drop database if exist bodega 208. Nuevamente vamos a crear ahora la base de datos, create database bodega 208, y vamos a aclarar también por medio de la sentencia use que vamos a usar esa base de datos, el bodega 208. A partir de acá ya vamos a empezar a enfocarnos en la primera tabla. Perdón, es esta. La primera tabla que tenemos es la tabla usuario. Con respecto, quisiera aclarar que el ingresar y el mostrar se van a basar en esta tabla, la tabla que a mí me ha tocado, que es la tabla usuario. Entonces tenemos la primera, que es tabla usuario. Entonces primero vamos a eliminar la tabla si ya existe. Drop table if exist usuario, punto y coma, create. Vamos a crear la tabla ahora, nuevamente, create usuario. Y para poner las características de cada uno, si va a ser int varchar, nos vamos a basar en la tabla. Podemos notar que usuario tiene un valor int y las demás varchar. Y además tenemos que int usuario va a ser una llave primaria para la tabla usuario. Int usuario será una llave primaria. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Bueno, primero vamos a agregar los campos. Entonces sería int usuario con un tipo de valor int con valor
con valor de 11. Luego vamos a agregar el nombre, varchar 100, coma, vamos a copiar y pegar esta parte de acá porque es lo mismo. Vamos a ir ahora por ahora vamos a agregar el campo apellido varchar. Está fallando esta cosa. Apellido varchar perdón, apellido varchar 100. Acá se me olvidó copiar y pegarlo. Apellido varchar 100, el campo dirección, también con varchar 100. Luego el campo teléfono, varchar tipo 100 también. El campo email, y por último el campo grado varchar 100. Bueno, entonces ya tenemos el primero. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que el id usuario tiene que ser una llave primaria. Entonces, por lo tanto, vamos a alterar la tabla mediante la sentencia alter table. Entonces vamos a escribir alter table. Vamos a alterar la tabla usuario agregando add una llave primaria, primary key, llamada id usuario. Entonces acá ya estamos declarando que el campo id usuario va a ser una llave primaria. Ya tenemos la primera parte de la tabla. Vamos a ir con la otra, que es préstamo. Entonces vamos a crear la tabla. Primero vamos a eliminarla si ya existe. Drop table if exist ejemplar punto y coma create table ejemplar. Vamos a crear ahora nuevamente la tabla ejemplar, que es la que nos toca, y acá podemos notar podemos notar que el num préstamo va a ser una llave primaria. Sin embargo, en los demás campos también tenemos dos llaves foráneas, que es el num ejemplar. El num ejemplar pertenece es una llave primaria de la tabla ejemplar, pero acá pertenece como llave foránea, al igual que id usuario, que habíamos dicho que es la llave primaria del usuario. Entonces tendríamos que agregar una primaria y dos foráneas, más los campos que nos piden. Entonces vamos a tener el primero, la llave primaria. Va a ser entonces perdón, vamos a ver. Primero tenemos la tabla ejemplar, ¿verdad? La que tenemos acá es préstamo. Préstamo tiene dos. Pero como acá tenemos la tabla ejemplar, que tiene también una llave primaria, que es num ejemplar, una llave foránea, que es el code libro de la tabla libro, que tiene como llave primaria a code libro int. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear
la tabla ejemplar, en donde va a tener un primary key, una foránea y un campo normal con varchar. Entonces va a tener, vamos a agregar entonces num ejemplar con valor de int 11. Ejemplar como un largo de 11. Luego vamos a tener el code libro, la que es foránea porque pertenece a la tabla libro, code libro int, también de tipo int. Y por último vamos a tener el campo común y corriente, que es observaciones. Observaciones varchar 225. Punto y coma. Bien, ahora ya tenemos la primera. Sin embargo, tenemos que agregarle sus términos, primary key y foránea. Acá solo en esta parte del código solo vamos a agregar el alter table add primary key para el número ejemplar. ¿Por qué no agregamos las foráneas? Porque no se han creado las tablas que pertenecen a la que pertenecen a esa tabla. Es decir, como no se ha creado la tabla libro, no podemos agregar antes que crear la tabla libro una llave foránea, porque eso nos daría error. Entonces vamos a agregar la foránea de la tabla ejemplar hasta cuando creemos la tabla libro. Entonces, como dije, solo vamos a agregar el alter table al primary key nuevamente. Entonces, alterar la tabla, alter table, ejemplar, add primary key. Add primary key, num ejemplar. Punto y coma. Entonces acá solo vamos a agregar la llave primaria, que vamos a indicar que llave primaria es num ejemplar. Bien, entonces nos vamos a dirigir a la siguiente tabla. La tabla que vamos a hacer en estos momentos es préstamo. Si se dan cuenta, la razón de por qué tenemos antes ejemplar es porque en el diagrama entidad relación tenemos que el num ejemplar pertenece a una llave foránea. El número ejemplar, que es llave primaria en su tabla, es llave foránea en la tabla préstamo. Entonces cuando agreguemos las foráneas, obligatoriamente la tabla ejemplar tiene que ir antes que la tabla préstamo, porque la contiene. Así las llaves foráneas, al momento de agregar en las llaves foráneas no nos va a aparecer error, porque todo va en un orden. Entonces vamos a crear ahora sí vamos a crear la tabla préstamo, ya que tenemos los dos primarios que se van a convertir en foráneos en esta tabla. Entonces vamos a tener préstamo. Vamos a crear la tabla préstamo. Drop table. Primero la vamos a eliminar en caso ya exista. Drop table. If exist. Préstamo. Punto y coma. Create table. Préstamo. Vamos a abrir. Vamos a colocar en un préstamo, que es la tabla. Si se dan cuenta, acá tenemos los campos. Acá tenemos los campos. El campo en un préstamo, que es llave primaria, y los dos foráneas y las demás observaciones normales. Entonces el primero es un préstamo. Un préstamo de tipo int. Int, punto y coma. No vamos a tener fecha.
préstamo de tipo date. Ahí está, mi error. Fecha préstamo de tipo date. Fecha entrega también de tipo date. Estos son normales, no son primarios ni nada. De tipo date. Teléfono varchar 100. Email varchar 100. Profesión perdón, acá ya me he perdido. Fecha entrega es fecha entrega mora decimal, perdón. Es mora decimal. Mora decimal. Acá sería entonces, perdón, acá sería mora decimal. Mora de tipo decimal. Mora de tipo decimal. Luego vamos a agregar los que van a ser foráneas, que es número ejemplar de tipo int, que ya pertenece a la tabla ejemplar, pero esta va a ser foránea. Esta parte de acá será foránea. Y usuario de tipo int. Y ya estas últimas dos son las que van a ser foráneas. Punto y coma. Bueno, entonces acá en esta parte del código ya vamos a poder agregar la que es la primaria de su préstamo y las dos foráneas que nos quedan restantes de las dos tablas. Entonces vamos a agregar alter table préstamo add primary key num préstamo. Entonces acá estamos diciendo que se va a alterar la tabla en donde la tabla del préstamo, agregando como llave primaria al campo num préstamo. Ahora nuevamente vamos a alterar la tabla, alter table préstamo, agregamos una llave foránea, add foreign key, de que se va a agregar una llave foránea llamada ID de usuario, referente a la tabla usuarios, reference a la tabla usuario, ID-usuario. Luego nuevamente vamos a alterar la tabla, alter table préstamo add foreign key num ejemplar, reference ejemplar de la tabla de ejemplar. Es decir que acá ya estamos agregando como llave foránea al campo num ejemplar de la tabla préstamo que es referente a la tabla ejemplar de la llave primaria num ejemplar. Bien, ya tenemos entonces la tabla préstamo. Como pueden ver, todo tiene una relación. Como ya esta tabla es la última, la que contenía a todas, en esta parte se tendrían que agregar las llaves foráneas. Bien, ahora vamos a crear la tabla de libro.
La tabla de libro podemos ver que también tiene una llave primaria con libro de tipo int y una llave foránea del tipo autor. El code libro sabemos que se encuentra dentro del ejemplar, por lo tanto se va a agregar la llave foránea del ejemplar hasta después de crear la tabla de libro. También se va a agregar se necesita agregar una llave foránea para el autor proveniente de la tabla libro, la cual se va a agregar se va a agregar después de que creamos todas las tablas, ya que esa es la última, por así decirlo. Entonces vamos a crear la tabla libro ahora. Vamos a primero sentenciar en caso de que ya exista. Entonces vamos a agregar la tabla. Vamos a sentenciar en caso de que ya exista. Drop table nuevamente. Ahora nuevamente vamos a crear la tabla, create table. Libro. Con libro como llave primaria. Título varchar. Y de autor de tipo int. Género varchar 100. Esos ya son campos normales. Género varchar 100. Editorial varchar 100. Ahora el otro campo, fecha, lanzamiento de tipo date, es decir, para colocar al momento del insert into de datos se va a colocar como una manera de fecha, ¿verdad? Fecha de lanzamiento. Número de edición, que esta yo creo que es ya llave foránea, si no sé mal. Número de edición de tipo int. Número de ejemplares de tipo int también. Bien, ahora qué vamos a hacer. En esta parte vamos a alterar, vamos a colocar, establecer como llave primaria el code libro y vamos a establecer como llave foránea al code libro referente del libro de la tabla libro. Entonces la de autor, que también es una llave foránea, la de id de autor se va a trasladar la vamos a colocar cuando terminemos la tabla siguiente, que es la tabla autor. Entonces por el momento solo vamos a agregar una tabla, el primary key y la llave foránea pertenecientes a las tablas que hemos creado hasta el momento. Entonces vamos a agregar alter table, alterar la tabla del libro, agregando llave primaria, llamada code bajo libro. Con libro, alter table libro, al primary key con libro. Y como dije, la siguiente llave foránea, alter table, pero esta va a ser de la ejemplar. Como dijimos, el ejemplar no le habíamos agregado la otra llave foránea,
porque no habíamos creado la tabla libro. Sin embargo, en este momento ya la creamos. Entonces ya tenemos, por así decirlo, los requisitos para poder agregar esta sentencia, ya que si la hubiéramos agregado antes, no nos ejecuta, nos va a aparecer error, como que si no existiera la tabla a pesar de que ya se hizo. Porque necesita tener el orden establecido de acuerdo a cómo lo coloquemos. Entonces, alter table ejemplar, add foreign key, code libro, reference libro. Como sabemos que code libro tiene como llave primaria sabemos que libro tiene llave primaria a code libro y ejemplar tiene como llave foránea a code libro. Bien, y por último vamos a crear la última tabla. La tabla autor. La tabla autor nos indica que tiene una llave primaria id autor y solamente tiene una llave primaria y que esta se encuentra enlazada como foránea en el campo libro. Esta tabla ya no tiene llaves foráneas, solo tiene llave primaria. Sin embargo, todavía falta la llave foránea del autor en el libro, pero la vamos a agregar después de crear esta tabla, ya que si la creamos, colocamos antes esta sentencia, no nos va a ejecutar. Entonces vamos a crear la tabla libro. Vamos a primero a establecer, en caso de que no ya exista, drop table exist autor. Create table autor id-autor de tipo int. Como dijimos, esta es la única llave primaria que va a tener esta tabla, de tipo int con valor de 11. Luego nuevamente vamos a agregar el nombre, vamos a agregar el nombre varchar tipo 100, el país, varchar 100, el campo país, el campo teléfono. Esto pertenece solo a la, como por así decirlo, va a dar las características del autor que escribió el libro, de dónde nació, su nombre, etcétera. Teléfono, en caso tenga, teléfono, varchar 100, email, varchar 100, profesión, varchar 100, la fecha de nacimiento, fecha NAC, fecha-NAC de tipo date. Bien, vamos a cerrar la tabla. Entonces, como dije, hay que agregar las últimas, que sería lo último, que sería la llave primaria y la llave foránea que nos falta para libro. Entonces va a ser alter table libro, alter table autor. Primero agregamos esta, alter table autor, add primary key, agregando como llave primaria al campo id autor. Bien. Y por último vamos a establecer la llave foránea, la llave
vamos a establecer por último la llave foránea. La llave foránea, que es la de perteneciente a la tabla libro. Como ya tenemos la llave primaria y de autor, ya tenemos el derecho para establecer como llave foránea a la perteneciente a la tabla libro. Entonces vamos a agregar alter table libro add foreign key y de autor reference de la tabla autor y guión bajo autor. Podríamos decir que acá en estos momentos ya está la tabla, ya la hemos creado. Acá ya la tabla ya está hecha. Ya esta parte hasta aquí, hasta esta parte del código ya tenemos el esquema hecho. Sin embargo, todavía nos falta insertar los datos y colocar el procedimiento del ingresar y el mostrar, que nos va a servir para el momento PHP en la segunda parte del video. Entonces, bueno, la inserción de datos, eso sí lo voy a copiar y pegar, ya que es una gran cantidad extensa, pero no es un elemento sustancial de explicación. Simplemente se utiliza el insert into, el nombre de tu tabla, vale, si le agregas los datos que tú consideras que se van ahí, ¿verdad? Entonces vamos a agregar, vamos a copiar todos los datos que yo ya los hice al principio, ¿verdad? Vamos a copiar a todos los datos de las 5 tablas. Vamos a copiarlas y las vamos a pegar. Bien, entonces vamos a pegar los datos. Ahí está. Algo que quisiera aclarar al momento de la inserción de datos. Para realizar este tipo de datos que ya son extensos, que tienen llaves foráneas, que se necesita de una diagrama de entidad-relación, se necesita de un cierto orden, ya que no podemos colocar algo que no se haya creado anteriormente, antes de que en realidad lo vamos a crear. No podemos colocar una llave foránea libro si no podemos crear todavía la tabla libro. Se necesita crear las dos tablas y de ahí agregar la llave foránea. También se necesita declararlas primero como llaves primarias dependiendo de la tabla donde pertenezca. Entonces lo mismo ocurre cuando se insertan datos. Para el caso de la tabla usuario no hay ningún problema porque que esté al principio, porque solo tiene una llave primaria, por así decirlo, es el comienzo de todas las tablas. Entonces no necesita llaves foráneas, solo es esa tabla. Ahora bien, ¿qué pasa con las demás? Con la tabla préstamo, con la tabla ejemplar. Lo que sucede es que como tienen sus llaves foráneas que se conectan entre sí, eso quiere decir que no podemos tener la tabla préstamo al principio si no tenemos todavía creada la tabla autor, y que por lo tanto si no tenemos la tabla autor no tenemos creada la tabla libro, y si no tenemos la tabla libro creada no podemos tener el tabla ejemplar. Como pueden ver, entonces están de forma descendente a partir de la tabla usuario, porque como se colocaron varias llaves foráneas, entonces quiere decir que una depende de la otra de atrás para adelante. Es decir, el autor contiene el código libro de la tabla libro. El libro tiene el ID de autor del ejemplar y así sucesivamente. Es decir, cada uno tiene una llave foránea que en la siguiente tabla que sigue es una llave primaria y que por lo tanto no puede ir anterior a ella. En caso de que las colocáramos de manera desordenada nos aparecería error, porque nos aparecería que como que si no hubiéramos creado una tabla, porque necesita ese orden. Bien. Entonces cuando se quieran insertar datos, se tiene que colocar primero el usuario, o sea, la primera tabla usuario, no hay ningún problema, y a partir de la tabla usuario de manera descendente para el orden para respetar el orden de las llaves foráneas. Bien, entonces ya tenemos los datos. Ahora nos vamos a dirigir a los procedimientos.
Como dije, vamos a crear el procedimiento mostrar y el procedimiento ingresar. Entonces vamos a primero eliminar el procedimiento en caso ya exista. Drop procedure. Drop procedure. Drop procedure is exist. If exist is exist mostrar usuarios. Vamos a llamar a nuestro procedimiento mostrar usuarios. Ahora vamos a crear nuevamente el procedimiento del mostrar. Como dije anteriormente, vamos a hacer el mostrar y el ingresar solo de la tabla solo de la tabla solo de la tabla usuario. Create table, create procedure. Mostrar nuevamente, como mostrar usuarios. Y esta no la vamos a poner como punto y coma, sino que vamos a abrir y cerrar la llave y vamos a colocar qué es lo que va dentro de un procedimiento que va a mostrar la base de datos, que la va a mostrar en un archivo PDF ya sea, o un archivo normal .php. Lo va a mostrar la tabla. Lo que vemos acá al momento de ejecutar MySQL Workbench lo vamos a ver, pero en un formato PDF o PHP. ¿Y qué es lo único que se agrega? Simplemente vamos a crear el procedimiento y vamos a agregar select front. Vamos a seleccionar la tabla que la va a enseñar, que la va a archivar. Select front. Y vamos a seleccionar la tabla que queremos mostrar. Select from usuarios. Usuario. Select from usuario. Y de acá ya tenemos el procedimiento del mostrar. No es lo más sencillo. Con este ya podemos, al momento de llamarlo en PHP, ya nos va a permitir mostrar la tabla. La tabla como tal. Pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer con el ingresar? El ingresar es un poco más complejo. Entonces es como que si hiciéramos un insert into, pero sin tener los datos establecidos, como colocarlas con variables. Entonces vamos a eliminar, si en caso ya exista, drop procedure. Procedure if exist sp ingreso. Create procedure. Vamos a crear nuevamente el procedimiento. Create procedure sp ingreso. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Declarar variable. Declarar cuáles se van a ingresar. Entonces simplemente copiamos los campos que tenemos en la tabla usuario. Los copiamos. Entonces solo vamos a copiar y pegar los campos a este procedimiento. Los vamos a pegar. Se me ha trabado el MySQL Workbench. Vamos a esperar a que se extrae. Ahí está, ya. Bien, entonces acá ya tenemos nuestro ingreso. Una parte del procedimiento de ingresar es simplemente copiar los campos dentro del paréntesis. Como colocamos acá un paréntesis, acá sí se va a agregar información dentro del paréntesis. Bien, entonces vamos a cerrarlo con un llave. No colocamos punto y coma ni coma, solo se queda así. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Como dije antes, entonces es como si hubiéramos creado nuevamente la tabla, pero en este caso la vamos a llamar como procedimiento de SP ingreso y que le vamos a insertar datos. Pero las vamos a colocar como variables, ya no van a ser datos ya establecidos, datos que se van a colocar en un futuro. Entonces insert into usuario
values. Y vamos a copiar nuevamente los campos, pero sin el varchar. Es decir, nombre, coma, apellido, dirección, teléfono, email y grado. Email, grado. Bien. Entonces acá ya tenemos nuestro procedimiento de ingreso. Como pueden ver, es como que si hubiéramos creado nuevamente la tabla y le hubiéramos tratado de insertar nuevamente datos, pero estos datos van a estar variables que se van a utilizar en PHP. Bien. Y por último vamos a agregar los select from. Select, from usuario, select asterisco from ejemplar, select asterisco from préstamo, punto y coma, select from, perdón, select asterisco from préstamo, falta libro, select from autor. Bien, entonces acá ya terminamos, ya tenemos nuestro procedimiento, ya lo seleccionamos, entonces vamos a ver si nos funciona. Vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, hemos tenido vamos a terminar, no quiero hablar antes del tiempo. Ahí está. Como pueden ver, hemos tenido éxito en nuestro código. Ha funcionado, funcionan las tablas. Entonces, funcionan los procedimientos, quiere decir que también funciona el procedimiento. Funcionan los datos, como les puedo decir. Si hubiéramos colocado mal la inserción de datos en desorden, no nos hubiera funcionado. Tiene que ser en ese orden para que se respete la sentencia de las llaves foráneas, al igual que el momento de crear las tablas. Bien, entonces acá ya tendríamos, vamos a mostrar el diagrama de entidad-relación. Nos vamos a ir a servicios. Nos vamos a ir a database. Nos vamos a ir a reverse engineer. Vamos a seleccionar nuestra conexión. Me ha sacado problemas. Ahí está. Vamos a seleccionar nuestra conexión, que en este caso va a ser bodega 208. Le vamos a dar next. Vamos a esperar a que se cargue. Le vamos a dar next. Vamos a darle clic a la cual queremos que nos ejecute, que es bodega 208. El schemas bodega 208. Vamos a dar next. Le vamos a dar next. Y le vamos a dar a ejecutar.
Bien, le vamos a dar ejecutar y vamos a dar nuestra tabla. Le vamos a dar next, le vamos a dar finish. Bien, acá tenemos nuestra tabla entidad de relación. Bueno, no están en el mismo orden. Si quieren, para que se ubiquen y puedan, nos podemos ubicar y puedan asegurar que si está correcta la tabla, nos vamos a guiar en la tabla guía. Vamos a ver cómo van. Primero va usuario, préstamo, ejemplar, libro y autor. Usuario. Usuario. Posterior va préstamo. Posterior va ejemplar. Posterior va libro. Y posterior va el autor. Bien, entonces como pueden ver, tiene bien la coincidencia y tiene dos foráneas, una llave primaria, como habíamos dicho, ya tiene los metidos, ya tiene datos metidos, ya tiene el procedimiento metido, solo para que creamos la parte de PHP. Bueno, hasta acá ha llegado, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ignacio García, cuarto bachillerato sección C, Colegio Salesiano Don Bosco. Muchas gracias por su atención.